Se lo prometí. Quizás cometí un error esencial al prometerlo. A la mañana siguiente ordenaría que la rociaran con agua bendita, pero no la quitaría del revestimiento. Sigue en ese lugar, junto a la puerta. Después de 4 centurias y media, quien vaya a Bomarzo la podrá ver. El alarmante hallazgo aguzó mi nerviosidad. También la acentuó la compostura de mi amada. ¿Dónde había dejado su recato o su timidez? Pero ¿acaso ese recato y esa timidez existían? ¿Acaso eran algo más que un disimulo? ¿La conocía yo, por ventura? Ay, si ella hubiera obrado de otra forma, si hubiera evidenciado cualquier indicio de una zozobra como la que me estremecía, en vez de esa desenvoltura inesperada, pienso que el episodio de la iniciación de nuestras relaciones hubiera tenido un cariz muy diferente. Opuesto, porque entonces las circunstancias hubieran sido iguales para ambos y hubiéramos avanzado simultáneamente hacia el fuego de la pasión. Pero su desplante ahondaba mi soledad y mi desamparo. Me sentí solo, inerme frente a ella, que estaba sostenida en cambio por una fuerza incógnita, fruto quizás de la experiencia, pero no me asistía a mí mi experiencia de hombre. ¿Qué me pasaba? ¿Por qué venía a sumarse ahora al ridículo ineludible de mi físico este otro ridículo con el cual no conté y que me colocaba en una posición tan falsa y tan insegura, trastocando grotescamente los papeles sin que nada concreto lo justificara? Me fui despojando del luco como si toda la escena fuese una pesadilla, intensificada por el horror culminante de tener que exhibirme desnudo delante de Julia. Eso, y lo subrayo como he subrayado cada sensibilidad mía en esta pública confesión, es lo más tremendo del caso, que lo que por el momento me angustiaba primordialmente era lo que concernía a mi vanidad estética, al pavor de exponer mi tara, y no a la duda surgida de la actitud de Julia y que implicaba una posible traición. Primero se planteaba mi problema inmediato y obvio, el de Julia, desconocido, se postergaba. La herida en el corazón de la vanidad motivada por mi pobreza física podía más que la herida causada por una infidelidad que, de ser cierta, hubiera debido desesperarme incomparablemente más. Pero no quise pensar en eso, o no pude. La joroba crecía sobre mi espalda, sobre mis hombros, sobre mi frente, cegándome. Tenía que exhibirme por fin, y mientras ella se reclinaba sobre los almohadones con la indiferencia de una meretriz, o con la solemnidad de una mujer de temple que encara la esencia del matrimonio, no como un azaroso sacrificio, sino como un paso tranquilo hacia la comunidad de la existencia, pues cabía también esa interpretación, a mí me castañeteaban los dientes. Qué desgraciado, qué desvalido me sentí entonces. ¿Cómo me atreví a suponer que las cosas sucederían de modo diverso? Bastaban para afianzarme mis aventuras con rameras, con aldeanas, mis andanzas con Juan Bautista, en las que las reacciones habían sido súbitas y eficaces. ¿Qué me pasaba? ¿Qué me pasaba, Dios mío? Los meses de monacal continencia, esperando ese instante, preparándome para él, esos meses en el curso de los cuales había creído limpiar a mi cuerpo y a mi alma de impurezas, de nada me servían. Como cuando fracasé en mi intento inicial junto a Pantasilea, recurrí a las imaginativas sustituciones. Evoqué a Nencia, a Bula, a Juan Bautista, a la propia Pantasilea, y hasta el recuerdo del espinazo rítmico de mi paje Bepo y de la abierta entrega de la hija del posadero de Arezzo, el día en que tuve la revelación del acto lascivo, para que me socorrieran en el trance y me insuflaran el vigor del cual carecía. La cámara se pobló de invisibles figuras ardientes y fue en vano que se retorcieron alrededor como llamas. Acaricié ese cuerpo fino y deseable, lo besé sin descanso, gimiendo, llorando, pero Julia Farnese salió de mis brazos esa noche como había llegado a ellos. Perdóname, balbuceaba, y al hablar de la suerte hacía sin quererlo lo más contraproducente, pues refrendaba mi impotencia. Perdóname, Julia, perdona al jorobado, al que no es digno de ti. Ella me acariciaba también, evitando que sus manos rozaran mi espalda, quizás con asco, quizás con cierta indulgencia, con cierta indiferencia, porque procedía como yo de una vieja casta y en los linajes muy gastados por el tiempo, muy usados por los artificios decadentes, lo inhabitual, lo que entre otros puede resultar motivo de una ruptura inmediata, es asunto que se considera como entre cómplices, herederos de similares desconciertos, pues en esa atmósfera todo se torna más complejo y más extraño. Era el medio en el cual Julia Gonzaga había acompañado con su virgindad hasta su muerte a su marido Vespasiano Colonna, el medio en el cual Guidobaldo de Montefeltro y su mujer habían sobrellevado, sin ser santos, sus nupcias blancas, pero tal vez
Yo pensaba así ante el horror de un escándalo que pondría de manifiesto una tara más al duque de Bomarzo. ¿Qué sabía yo de lo que andaba por la cabeza de Julia en momentos en que me afanaba inútilmente apretando los dientes, sacudiéndola, torturándome, buscando de suplir con mi boca lo que no lograba de otro modo? ¿Qué sabía yo, desarmado, echado sobre aquel cuerpo hermoso y frío? Le hablé groseramente de las victorias que había obtenido en ese campo, y nombres que para ella nada significaban, a fin de acreditar mi poder. Me porté como un rústico, después de portarme como un deleznable incapaz, y sólo entonces se me ocurrió enrostrarle lo que llamé descaro. Sólo entonces, y no porque me perturbara esencialmente el atrevimiento de su actitud, sino porque lo utilicé como un pretexto para disculpar la mía, atiné a acusarla de prácticas y conocimientos previos en la materia que nos reunía sobre el lecho tumultuoso. La cólera le inflamó bajo el insulto. La niña gentil, la mujer provocante, se convirtió en una diosa agraviada. Ejercía igual dominio sobre el registro majestuoso y sobre el registro sensual, y cuando se le antojaba exteriorizaba hasta qué punto era la sobrina del cardenal Alejandro Farnese. Debo decir que se defendió muy bien, que infundió tal verosimilitud a sus palabras, aludiendo a su inocencia y a su solo deseo de hacerme feliz, brindándome cuanto poseía, que me obligó a excusarme, a apelotonarme, a postrarme a sus pies, pues de repente temía haber empeorado mi situación con un error gravísimo y haberlo perdido todo en un desacierto más. Eso colmó mi humillación. Para reconquistar por lo menos su amistad y obtener una prórroga de su confianza recurría a las adulaciones serviles, como si yo no fuera el duque y el gran señor que pretendía y que la había recibido en su castillo con tan noble pompa entre los próceres de Italia, sino un villano vulgar, un esclavo, hasta que cedió su tensión y reanudamos nuestras frustradas caricias. Por fin, rendido, cubierto de sudor, caí en el letargo. Soñé que descendía con Julia hasta el bosque de las rocas, el futuro sacro bosque, y íbamos ambos apartando ramajes entre los olmos, las encinas, los tamarindos, los sauces, en medio de cuya trabazón se revelaban los peñascos fantasmales con priápica insolencia. Había allí una numerosa compañía de hombres y mujeres desnudos, semejantes a los seres infernales que pueblan las tumbas etruscas. Nos incorporábamos a sus danzas, a sus manejos eróticos, a sus violentos abrazos en el vertiginoso aquelarre, y nos desplomábamos fundidos el uno con el otro en el centro de esos apilados cuerpos de recios colores, pintados con los ocres del óxido de hierro, con los negros del carbón vegetal, con los azules del lapislázuli, que giraban alrededor de un demonio de cerámica. Yo estiraba las manos, braceando como un nadador presto a hundirse, y tropezaba con un duro pecho femenino, con una pierna, con un sexo de hombre. Era como si nadara en un río espeso de cuerpos polícromos, confundidos, entrelazados, en el cual era imposible separar los miembros y las cabezas, porque entre todos componían un solo monstruo, inmenso, que se desplazaba como un lento río caliente, bogando a la sombra de los árboles luctuosos y de las rocas lascivas. Julia era mía por fin. Tan agudo fue el espasmo que desperté gritando. Ella continuaba dormida, abandonada. Vi con amargura que si no había podido poseer a la mujer viva, en cambio, había poseído a su imagen. Como después de mi descalabro en Florencia, cuando mi abuelo Franchotto me precipitó en brazos de la hembra pública para avisparme, la inquietud que para mí privó sobre las demás, sobre mi propio revés, al salir de la cámara donde Julia seguía durmiendo, fue evitar que mi vergonzoso infortunio se conociese. Presentí que Julia no diría nada por ahora, que en cualquier caso postergaría la desagradable revelación, y no me equivoqué. Horas más tarde, al descender al jardín, recién bañada, recién acicalada por sus damas, mi esposa no dejó traslucir nada de lo acontecido. Juntos asistimos a la misa que ofició el obispo de Saona, juntos vimos cómo, respondiendo a mi solicitud y sin que se enterasen los demás, el cardenal de Medici rociaba con agua bendita la cabeza diabólica de nuestro aposento, y oímos cómo, sonriendo irónicamente mientras sacudía el hisopo, pronunciaba purificadores latines. Muchos de los invitados habían partido ya, a Muñano, a Bracciano, a Anguilara, a Bagnaia, a las posesiones vecinas, pero el castillo seguía lleno de gente, a quien había que agasajar y entretener. Hubo por la tarde un simulacro de torneo, y después los enanos de mi abuela representaron una pantomima, realzada con algunos versos de Aretino. De todos los presentes, mi abuela fue la única que sondeó en mi comportamiento indicios de que la experiencia nocturna no me había sido favorable. Lo captó a pesar de que me esmeré para que ningún signo lo permitiera conjeturar.
extremando las pruebas de entusiasmo amoroso junto a mi mujer. Por otra parte, Julia contribuía al engaño, respondiendo esos arrebatos con los testimonios oficiales de su recatado cariño. ¿La amaba yo? Cuanto concierne al amor es tan complejo, tan arduo de entender. Amé a Adriana de la Rosa, amé a Abul, amé a Julia. Lo cierto es que, como en otras ocasiones, quería que ella me amase, y ahora, luego del fracaso todavía más, quería conquistarla, quería enseñorearme de sus sentimientos, ya que a su cuerpo no había podido dominarlo, y eso era extremadamente difícil después de la triste aventura que acabo de describir, y teniendo en cuenta la repulsión que debía emanar de mi físico y lo embotado que me sentía espiritualmente aún en medio del juego de la cortesía aristocrática. Lo importante por lo pronto era ganar tiempo y que los huéspedes no percibieran la debilidad básica de nuestra relación, y a eso lo conseguí. Conseguí embaucarlos, pero no embauqué a mi abuela. Desde su ancianidad y su idolatría, como desde una atalaya inexpugnable, mi abuela miraba hacia mí y me veía con exacta nitidez. Imposible ocultarle nada. Estaba yo sentado entre ella y Julia, en la semioscuridad del salón donde los enanos, el rojo y el tartamudo, hacían cabriolas y declamaban los alegres disparates de Pietro Aretino, cuando sentí que Diana Orsini me palmeaba 2 veces la rodilla, afectuosamente, como se hace cuando se desea tranquilizar a una persona, y luego, a hurtadillas de los demás, me tomó una mano y se la llevó a los labios. Sí, ella sabía todo, y eso me angustió y me serenó a un tiempo, e hizo que las lágrimas se agolparan en mis ojos cansados, pero el resto nada advirtió. Al contrario, no bien me aparté con los gentiles hombres, abundaron las pullas sobre mi extraordinaria suerte, pullas que Galeazzo Farnese, con su vehemencia, fue el primero en estimular. Y lo curioso que debo anotar aquí es que tanto ese día como la semana que lo siguió y durante la cual permaneció en Bomarzo buen golpe de invitados de ambas familias, se difundió en el castillo, como consecuencia de nuestra presunta felicidad y del erótico ardor que desde la cámara de la cerámica se propagaba, ganando las escalinatas y las habitaciones, una apasionada atmósfera sensual. La sensualidad andaba por los aposentos como un incendio creciente, al que alimentaba y activaba la paradoja de un fuego que no existía, pero su presencia se extendía doquier. Los síntomas iniciales de ese estallido se notaron después de la representación de los bufones y tuvieron los tintes de una burla de Boccaccio. Nos enteramos por hablillas de los pajes de que la mujer del enano pelirrojo, la misma del pleito de los gatos, al verlo actuar en el improvisado proscenio ataviado como el dios Mercurio, sintió renacer en sus venas una codicia impúdica que, dada la edad de ambos y su largo comercio, hubiéramos presupuesto reducida a cenizas permanentes. En la intimidad requirió sus galanteos, que el viejo naturalmente negó, y entonces se desató la furia de la dueña. Bastantes años atrás, Messer Pandolfo había sido su amante, en tiempos en que le enseñaba a escribir, y la hembra acudió a buscar junto a él lo que su marido no podía darle, encontrando, por iguales motivos, un rechazo igual. Su decepción y su ira espumaron en tal forma que media loca, como ya era, terminó por perder la razón. Silvio de Narni le había mostrado alguna vez los horóscopos que componía, y a la mujer no se le ocurrió nada mejor, aprovechando los palotes que debía a la paciencia de Pandolfo, que ponerse a inventar unos horóscopos tremendos, densos de predicciones nefastas, dedicados a los distintos huéspedes y que distribuyó sigilosamente en sus habitaciones, como si se propusiera vengarse del mundo. Según estos papeles, el duque de Mantua moriría devorado por las hormigas. A Isabel de Este daría a luz a los 82 años, un hijo con 3 cabezas. Muchos rieron los damnificados los días siguientes del absurdo episodio que se comentó en toda Italia, pero quien menos reí fui yo, el duque, no porque me molestara que esas cosas sucedieran en mi castillo, y porque los insultos y procacidades de la senil pitonisa pudieran incomodar a alguno de mis comensales, sino porque la constante referencia a la ineptitud voluptuosa del enano y del preceptor hería sin que los demás se percataran los nervios más susceptibles de mi sensibilidad despierta.